Bienvenidos a Empatiza 112, el podcast dirigido a profesionales de la emergencia y primeros intervinientes, donde hablamos de gestión emocional, humanización y psicología de emergencias. Acompáñame. Hoy nos acompaña Mónica Pereira. Ella es psicóloga de emergencias, ahora se va a presentar, y es la segunda vez que grabamos este episodio porque tuvimos problemas técnicos, entonces a lo largo de la charla seguramente nos repitamos. Bueno, Mónica, preséntate un poquito y dinos cuál es tu relación con la psicología de emergencias. Hola, buenas. Pues bueno, antes de presentarme, gracias, ¿vale? Esto de repetir que es complicado para los dos, a mí me gusta que el mensaje quede claro y la última grabación fue un poco complicada, así que vamos a ver si en esta ya es la definitiva. Bueno, contaros, yo llevo en el mundo de la emergencia, fíjate, voy a añadir algo que no contaba el otro día. ¿Cuándo descubrí yo que me gustaba la emergencia? Pues yendo a la universidad, estaba en primero, iba en autobús y tuvimos un accidente. El conductor, bueno, la verdad es que lo manejó muy bien, se hizo un giro, pero se quedó atrapado en el volante. En ese momento, toda la gente que estaba en el autobús tuvimos una reacción. Unas personas se pusieron a gritar, otros a golpear la puerta para salir, y yo, de manera casi instintiva, lo que hice fue acercarme al conductor, preguntarle cómo estaba, cogimos, o sea, le pedí que abriera las puertas si era posible, y luego me quedé con él, nos quedamos hablando. Saqué una tontería, solo tenía pequeños cristalitos clavados en la frente, intenté quitárselos con una pinza que llevaba y luego con un pañuelo le sequé la sangre, ¿no? No tenía intención de curarle, sino de hacerle sentir acompañado. Pues a partir de ahí me di cuenta de que a mí esto me molaba. Así que me decidí a plantearme, oye, ¿esto cómo se hace? Yo no soy sanitaria, porque en aquella época no había esa diferenciación entre psicólogos sanitarios o no. Y bueno, pues empecé a cotillear. Me puse a colaborar con un ayuntamiento para cositas así pues cuando pasaban cosas que a la gente le preocupaban, y cuando acabé la carrera, pues, no, pues seguí buscando por este tema, pero la realidad es que yo intervine primero, aprendí después. Había hecho un curso de 40 horas miserables de psicología de emergencias que ofrecía el Colegio de la Psicología y, bueno, pues con eso me metí en el grupo de emergencias y ahí, bueno, ¿qué tal? ¿Qué va? Bla, bla. 11M y esa fue la gran intervención. A partir de ahí sí, ya formación, he hecho máster en salud mental en desastres y catástrofes, he hecho el experto de psicología de emergencias del colegio, muchos miles de cursitos chiquitines y empecé a trabajar en la emergencia, digamos, cobrando en justicia, en un servicio de orientación psicológica que había en las oficinas judiciales de la Comunidad de Madrid, y también trabajaba en el juzgado de guardia atendiendo a las víctimas de delito. A partir de ahí, bueno, pues empecé a trabajar con todo tipo de víctimas de delitos, con víctimas, por ejemplo, de atentados, también con mujeres víctimas de violencia de género, de abuso sexual y en general con personas en crisis. Yo creo que tengo como una visión global porque he trabajado en los primeros momentos, en el momento de la reacción, he trabajado en el post, pero también he contribuido mucho al pre, a enseñar, a formar, a eh, que la gente sepa qué puede pasar en una situación de emergencias. Así que aquí estoy, intentando aportar mi granito de arena en cómo ayudaros a los sanitarios, a todas las profesiones de emergencias, en hacer las cosas un pelín mejor en cuanto a la parte emocional. Se te agradece y esperemos que el episodio de hoy nos rente bastante a nivel de aprendizaje, que seguro que sí, como sea como el que grabamos la otra vez, seguro que sí. Vamos a por ello y a intentar que sea lo más productivo posible. Me resulta curioso que cuando hablé con Merche Cabanillas me contó justo lo mismo, que primero empezó y luego Sí, aprendió, en el sentido, que primero sobre el terreno y luego ya la teoría. cosa que está muy mal, ¿eh? Lo ideal es saber a qué te enfrentas cuando te metes en el terreno. Pero a Lo de veces que está mal, no sé yo hasta qué punto, porque yo creo que el miedo a intervenir en esas situaciones solo lo puedes perder con la práctica. O sea, ujú, el, el que eso no te desborde, que también vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero que esas ujú. situaciones no te desborden, yo creo que es a través de ir exponiéndote a ellas.
Claro, lo que pasa que, no sé, pregúntale tú a las primeras personas con Claro, las que sí. intervine y les dije cualquier barbaridad que Bueno, no eso sí, procedía. claro. Entonces está bien, pero fíjate, esto que acabas de contar me parece, se me acaba de venir a la cabeza la idea de, claro, claro, enfréntate, pero acompañada o Claro, acompañado de alguien que te pueda ir enseñando qué está ocurriendo. No te tires al río sin saber si hay agua. claro, tutorizado y que alguien te diga eso, no lo Exacto. digas. Y aquí hacemos esto y aquí hacemos lo otro, ¿vale? Y el para qué y el por qué de las cosas que hacemos, que muchas veces no tenemos ni idea. ¿Vale? Vale, la charla, bueno, charla, le podemos llamar conversación entre amigos. Muy La bien, querías estructurar como en 3 bloques, ¿no? exacto, sí. Tengo un primer bloque en el que os voy a contar un término que no es un término oficial, pero que me parece muy interesante, que es el efecto cookies. Luego vamos a hablar, así en modo general, de cuáles son las reacciones más habituales, que más nos encontramos en una situación de emergencia, en una situación en que la persona ve peligrar su integridad, su vida, su seguridad. Después de eso, lo que vamos a hacer es hablar de algunas cositas que podemos hacer con las personas con las que intervenimos en situaciones de emergencias, ¿vale? ¿Cómo podemos contribuir emocionalmente a la mejora o al afrontamiento de estas personas, ¿vale? Sea cual sea nuestra función profesional de emergencias, no solo para los psicólogos y psicólogas. Vale, entonces primero me vas a hablar de esto del efecto cookies, que cuando me dijiste la otra vez, te dije eso que es. Y bueno, ahora lo voy a explicar. Es muy gracioso, pero muy significativo, porque realmente tiene todo el sentido del mundo y se entiende muy bien con ese ejemplo. Luego vamos a ver cómo reaccionamos ante determinadas situaciones, ¿no? Que nos sacan de nuestra habitualidad, por decirlo de alguna forma. Y el último Justo. apartado ya es la chicha de darnos consejos o pautas para cómo intervenir ante estas situaciones. Eso es. A mí me Vale, gustaría que fuerais de aquí con un par de cositas, por lo menos, ¿vale? pues venga, vamos con eso de qué es eso del efecto cookies. Bueno, ya hemos generado el clickbait este de que viene después, ¿no? Efecto cookies es la respuesta que damos nosotros y nosotras ante situaciones. Os explico. Todos y todas sabemos lo que es el efecto, o sea, las cookies, perdón, de, bueno, de cuando entras en una página web que te dice que si las aceptas, porque las cookies sirven para reconocerte, para saber qué esperar de ti cuando vuelvas a entrar en esa página, ¿no? De manera que te facilita el navegar por la página. Pues nosotros, como profesionales, también tenemos efectos cookies. Y como estamos todos los días en situación de emergencia, aunque no sea nuestra, durante un turno tenemos N intervenciones. Durante un mes tenemos N multiplicado por los turnos que hayamos tenido ese mes. Y eso hace que cosas que ocurren durante las intervenciones para cada una y cada uno sean absolutamente normales y esperables. Sin embargo, las personas con las que intervenimos no tienen las cookies activadas. Esas personas puede ser la primera vez en su vida que se enfrentan a una situación como esta. Por lo tanto, no saben qué esperar, no saben qué va a ocurrir, no tienen ni idea de para qué estamos aquí y de qué vamos a hacer para ayudarles. Ni siquiera saben si estamos para ayudarles. Por eso creo que es muy importante que seamos conscientes de que estamos trabajando todos los días bajo el efecto cookies y que necesitamos ayudar a las personas con las que trabajamos a entender lo que para nosotras y nosotros es automático. Ese es el efecto cookies. Esto es como cuando llamamos a algún teléfono de atención al cliente y nos atienden fatal porque la persona está ya hinchada de Claro, atender. O sea, esa persona tiene sus efectos cookies de que todos los días llaman 20 personas quejándose, ¿no? Pues es eso es, un poco eso, ¿no? claro. Y ya esperan que yo sea la 21 en quejarme, ¿no? También nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando vamos a intervenir, que nos esperamos, nos dicen un accidente de tráfico, una persona atrapada y una persona herida, pero consciente. Y nos acercamos y ya nos hacemos una composición de dónde vamos a ir y qué esperamos, pero la gente no sabe lo que yo espero, no sabe lo que yo voy a hacer. Y esto es algo que necesitamos tener siempre, siempre en presente a la hora de actuar porque si no van a pasar cosas que luego vamos a ir hablando, ¿vale? Si no somos conscientes, pues podemos hacer una mala intervención. Desde el punto de vista no técnico, ¿eh? No me quiero meter con las habilidades técnicas. Me estoy metiendo un poquito con las habilidades emocionales, ¿vale? Sí, hombre, es de lo que se trata este podcast. Se supone que cada uno ya viene formado Exacto. Y además técnicamente. muy bien.
Habrá de todo. Si te Bueno, seguimos entonces con las reacciones, ¿no? Exacto. Mira, digamos que tenemos como 2 tipos de reacciones, las que nos llevan a lo más pasivo, o la parálisis, y las que nos llevan a lo más activo, que sería la reacción de ataque o huida. Sabemos que esas son las 3 más habituales, digamos, la reacción que tiene el ser humano, bueno, y otros animales ante la vivencia de peligro, ¿no? Es ataque, huida o parálisis, ¿de acuerdo? Estas 3 reacciones tienen una serie de sintomatología o se muestran con una serie de sintomatología que vamos a ver muy a menudo en nuestro día a día, vamos a tener muy presente. Por ejemplo, a nivel fisiológico, nos encontramos con una respiración más rápida, que son respiraciones cortas, no profundas, que generan hiperventilación. Y eso es un síntoma que también puede ser causado por cualquier problema físico, ¿no? Pero muchas veces es por el miedo, ¿no? Por esa reacción a una situación que no conozco. El incremento del ritmo cardíaco y la persona, como su ritmo cardíaco aumenta, percibe que tiene palpitaciones y se asusta con eso porque le va a dar un ataque al corazón. Subida o bajada de la presión arterial. Normalmente sube desde el punto, o sea, desde la reacción fisiológica. Nosotros tomamos las medidas vitales muchas veces para saber cuál es el estado físico y a veces esto puede confundirnos. También encontramos náuseas, sudoración y bueno, pues los temblores que pueden ser causados o bien por la ansiedad o pueden ser causados por una lesión. Encontrar otras cosas que pueden ser confusas. A nivel cognitivo, por ejemplo, aturdimiento, desorientación, mucha confusión, lagunas de memoria, olvidos, enfoque, que la persona solo se acuerda de una única cosa y nos dice, por ejemplo, habréis oído aquello de la he matado, solo estaba mandando un WhatsApp, ay mi madre cuando se entere. Son reacciones, digamos que lo que hacen es reducir el foco cognitivo y se genera lo que llamamos visión en túnel, en este caso sería un túnel cognitivo, ¿no? También tienen dificultad para entender instrucciones, tomar decisiones. Bueno, pues hay una serie de signos que son muy propios de una situación de emergencia, pero algunos nos generan mayor dificultad en el momento del diagnóstico que otros. Y hay lo que llamamos las respuestas disociativas, que me gustaría aclarar, porque a veces se nos despista, que la disociación es una de las herramientas más eficaces que tiene mi cerebro para no sufrir. Si lo que está ocurriendo es intragable, soy incapaz de gestionarlo, no puedo ni entenderlo, la mejor forma para sobrevivir es separarme de esto, alejarme emocionalmente. Porque si no, me voy a romper, digamos, entre comillas, el cerebro pensando. Por lo tanto, se producen respuestas disociativas que desde fuera se ven como una persona como que no está centrada, que no responde, que a lo mejor incluso tiene respuestas que parecen menor de lo que es, respuestas de adultos como si fueran niños pequeños, y esto es su defensa, ¿vale? También vamos a tener, bueno, pues respuestas verbales que son incómodas porque algunas personas nos insultan, nos rechazan. Bueno, todo esto son posibilidades, pero todas ellas son absolutamente normales en una situación en la que esa persona percibe que su vida está en peligro, ¿vale? Yo creo que con estas reacciones también tenemos, bueno, la negación, no, todo está bien, ves a una persona que tiene la pierna colgando, pero te dice que todo está bien, que atiendas al de al lado, que él está estupendo. Eh, también tenemos esa persona que dice, bueno, déjame morir, todo el efecto contrario, ¿no? Déjame morir, esto es horrible, no me toques, porque total me lo merezco, he hecho algo horrible. Bueno, son, fijaros, respuestas muy variopintas, pero todas ellas son absolutamente coherentes con la situación que están viviendo y con la percepción de la situación que están viviendo, ¿vale? Claro, Eh, comentas, perdona que te interrumpa, Mónica. no, no. Comentas que son reacciones normales ante Ujú, esa situación. Lo que siempre se dice en la emergencia eso, ¿no? Que son reacciones exacto. normales ante una situación anormal. Pero como son normales y tienen, en cierto modo, tienen una función adaptativa, ¿no? Ujú. Hay que cortarlas, hay que dejarlas hasta dónde hay que dejarlas, o...
Vale, fíjate, evidentemente la respuesta de ataque es una función adaptativa, pero si me atacas no te puedo ayudar. Entonces ahí necesitamos ayudar a esa persona a que baje su nivel de activación para poder estar en un estado suficientemente válido como para tener una comunicación contigo y permitirte ayudarle, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo diferentes respuestas que podemos dar para ayudar a la persona a entrar en ese estado, ¿de acuerdo? Pero justo antes de eso, sí me gustaría comentar el estado de shock, la parálisis, ¿no? Que es la menos molesta, entre comillas, para los profesionales, porque una persona en estado de shock se deja hacer, no pone ninguna pega, incluso puede estar apartada de la zona de intervención y parece ser que, bueno, pues que esa persona no necesita otro tipo de ayuda, ¿no? Más que, bueno, pues ya vendrá un psicólogo, ya vendrá la policía a evacuar. Bueno, pues a mí me parece muy importante que seamos conscientes de que el estado de shock es esa respuesta que puede ser adaptativa para no seguir luchando, pero que puede pasar de estar en shock a estar hiperactivado en 10 milisegundos. Por lo tanto, necesitamos estar pendientes también de manera periférica a estas personas que no están mostrando signos de, pues si estoy como sanitario de tener una lesión física, si estoy como bombero de tener una situación peligrosa, necesitamos estar atentos porque eso puede cambiar en, ya os digo, milisegundos, ¿vale? Pues justo a raíz de esto, te iba a contar un caso que tuve yo, que ya he contado varias veces en el podcast, de, por determinadas circunstancias, un padre que con el móvil geolocalizó a su hijo, que no llegaba a casa y tal, y estaba en un punto de la autovía estático, o sea, no había movimiento, se acercó hasta ese punto y se encontró el accidente, o sea, un accidente de moto, y su hijo pues había fallecido. Y nos llamó mucha atención la reacción que tenía el padre, que estaba como totalmente desconectado. Estaba muy tranquilo, pero sí que se le notaba eso, como una cierta ausencia, ¿no? Una cierta, el no estar allí. O sea, estaba su cuerpo, pero él no estaba allí. Claro, yo esto en el momento no lo supe interpretar. Luego así hablando con gente, pues he pensado que quizás estaba disociado o simplemente estaba en shock. Claro. Pero la pregunta es, a esa persona que, como hemos dicho antes, en ese momento esa disociación le está protegiendo, Ujú. ¿hubiera sido bueno hacerle entrar en contacto con la realidad o es mejor que haga su función hasta que poco a poco lo pueda ir asumiendo o cómo habría que intervenir? Fíjate, ese ponerle en contacto con la realidad es más un trabajo de un psicólogo o psicóloga de emergencias. Vuestra misión simplemente sería el vigilar si esa persona está en peligro o está, digamos, cuidada, ¿no? O sea, está en un lugar seguro. Protegerle sobre todo por lo que comentas de que en cualquier momento esa tranquilidad se puede convertir en agitación, ¿verdad? Claro, si ese señor que está en ese shock emocional se pone a deambular por la carretera, se va a poner en peligro. Por lo tanto, vamos a atender a su seguridad física y la seguridad emocional, ya que la trabaje el profesional de la psicología que venga después si viene, ¿sabes? Pero sacarle en ese momento puede provocar una reacción de abreacción que no sabemos por dónde va. A lo Vale. mejor se pone a correr por ahí. Entonces, el interviniente, o sea, el interviniente no psicólogo, no conviene que le digas o que le haga preguntas que le puedan ir conectando. Es mejor simplemente conducta paz, ¿no? O sea, simplemente vigilarlo o estar acompañándolo para controlar que no se le pueda ir la cabeza en un momento determinado. ¿Sabes? No se oye, se está ¿Vale? yendo la Sí. voz. Ahora, acompañándolo en la medida de lo posible. Es decir, vosotros estáis a lo mejor atendiendo a otra persona que tiene un peligro físico para la vida, ¿no? Entonces, es estar vigilando que esa persona no se ponga en peligro. Pero ahora mismo igual es contraproducente hacer que contacte con la realidad, porque ese shock, como tú dices, es adaptativo y le está sirviendo para poder estar ahí y poder gestionar lo necesario para que su hijo salga de esa situación, aunque ya haya fallecido, ¿sabes? Pero necesita estar medianamente funcional.
Si yo le saco de esa protección, lo mismo deja de estar funcional y entonces tengo que atenderle de otra manera, ¿vale? Por eso Claro. las personas en shocks tienen, o sea, nos parecen, entre comillas, fáciles, pero a la vez tienen son como una bomba de relojería, por decir de alguna manera, ¿no? Porque no sabemos cuándo va a pasar de estar protegido a estar pues en una reacción activa que pueda llevarle a ponerse a sí mismo en peligro. ¿Vale? Vale, y sin meternos en nada excesivamente técnico, pero ¿cuál sería la diferencia o la frontera entre estar en shock y estar disociado? Vale, el shock sería como el primer paso a la disociación. La disociación tampoco es algo que sea blanco o negro, es un proceso, ¿vale? Y va desde estoy ligeramente disociado, estoy absolutamente disociado y patológicamente disociado. La disociación, como te decía, es una estrategia estupendísima para poder gestionar cosas que de otra manera no podría. Entonces, mira, hay una frase que me dice mucho un amigo y es, llámalo Manolo. Quiero decir, da igual si ya ha pasado de simplemente un estado de shock a un estado de disociación activo, lo que importa es contener y estar. ¿Vale? Luego ya un profesional que pueda trabajar con eso, que entienda cómo funciona la disociación y si esta disociación es una disociación, digamos, reactiva o es una disociación que utiliza esta persona de manera habitual para protegerse y podrá trabajar con él lo que corresponda. Para vosotros, como profesionales de emergencias, no psicólogos, no psicólogas, digamos que la estrategia sería, vamos a estar con un ojo pendiente de esta persona para que su seguridad se mantenga, mientras a lo mejor estoy atendiendo a otra persona que físicamente lo necesita. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, Y ahora nos metemos ya con el bloque de cómo intervenir, ¿no? vamos a la chicha, ¿no? Vamos Venga. a lo que realmente parece que nos va a ayudar más. Una vez que ya sabemos a qué nos enfrentamos, me gustaría empezar con dar algunas pautas a modo general, ¿vale? Volviendo a lo del efecto cookies que decíamos antes, pues a veces llegamos como elefante en cacharrería a los sitios, ¿no? Y bueno, venga, va, pues le voy a poner una vía, voy a hacer no sé qué, o pase por aquí, muévase. Es importante que intentemos en la medida de lo posible acercarnos a las personas de frente a su mirada, es decir, que nos vayan viendo antes de llegar. Por lo tanto, podemos ir hablando antes de estar suficientemente cerca, ¿no? Nos presentamos, decimos nuestro nombre para que la persona sepa quién soy, le explicamos qué hacemos aquí y un tercer paso sería preguntarle cómo se llaman ellos. O sea, en mi caso sería, hola, soy Mónica, soy psicóloga de emergencias y he venido aquí a ayudarte. No le voy a dar tampoco datos profundos, ¿no? Y una de las cosas que yo he visto es que normalmente si les pedís la identificación, hola, ¿cómo se llama usted? Y eso nos vale a nosotros como profesionales, pues para analizar su estado de orientación, su estado general y también para comunicarnos por su nombre, que siempre es como más educado, ¿no? Pero a la persona le es muy útil que yo me haya presentado, le haya explicado y también le pregunte quién es. Porque eso le ayuda, por un lado, a conectar consigo misma. Si estaba entrando o estaba en ese estado de shock y me tiene que decir su nombre, necesita ir a un lugar de su cerebro donde encuentre esa información, con lo cual necesita conectar. También conecta contigo, es decir, establecéis una relación y eso reduce su alarma, porque en el momento en que ya sabe quién eres y a qué vienes, dejas de ser peligroso y eso va a ayudar a la persona a relacionarse de una manera, digamos, sana, entre comillas, contigo. Y también enfocarse en la comunicación, es decir, en su parte más racional. Si yo me estoy enfocando en comunicarme, estoy dejando ir las emociones más difíciles de manejar. Y entonces me estoy enfocando en mi capacidad de acción y eso va a hacer que mejoremos tanto para la manera de, por ejemplo, incluso diagnosticar qué le está ocurriendo a esta persona, como de intervenir en todo el proceso y que la persona colabore más o menos, ¿vale? Luego otra cosa importante que a veces se nos despista es la de utilizar mensajes sencillos, mensajes claros y concretos. Y aquí vamos a hacer referencia a la otra vez que estuvimos haciendo el podcast, porque hablábamos de lo importante que es hablar en afirmativo.
que nos parece que no tiene mucha lógica, pues en vez de decirle no coja eso, pues decirle coja esto otro o suelte eso. Bueno, pues os voy a contar una anécdota de un amigo mío bombero en Chile, que es muy interesante y que explica muy bien la necesidad de hablar en afirmativo. En Chile los bomberos son voluntarios y las bombas que le llaman ellos se dividen en actividades. En el caso de la suya es una bomba de rescate. Les avisaron de una persona que estaba amenazando con suicidarse y estaba en lo alto de una azotea de un edificio de 3 plantas. En ese caso, él estaba formando a un chico que se incorporaba a la unidad y cuando llegaron al lugar se mantuvieron un poco aparte para que le explicara cómo funcionaba la cosa, cómo hacían sus compañeros para hinchar la colchoneta, quién hacía qué, cómo se organizaban. Pero en este proceso de hinchar la colchoneta y tal, el señor que estaba en lo alto de la azotea decide tirarse. Con tan buena suerte que se arrepiente por el camino y se agarra a una farola de las que hay, eh, pues que salen de las fachadas, ¿no? Y agarrado ahí, el hombre cambia el discurso y es socorro, socorro, ayúdenme, no me quiero morir. En esa situación de emergencia, el chavalín que estaba aprendiendo, un chiquito de 18 años, tuvo una reacción automática y le dijo, no se suelte. Y el señor automáticamente se soltó. Y claro, te quedas sorprendida, ¿no? Dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Cuando el señor ya estaba en la colchoneta dijo, ay, si has dicho no se suelte, yo he oído suelte y me he soltado. Fijaros qué importante, ¿no? En una situación en la que mi vida está en peligro, no me pongo a analizar las frases. Oigo el verbo y con el verbo me vale. Por lo tanto, voy a decirle lo que sí quiero que hagan de manera sencilla, con frases cortas. Simplemente agárrese, hubiera sido suficiente para que esa persona permaneciera ahí. Por eso es tan importante hablar en afirmativo, ¿vale? Por eso es tan necesario que seamos conscientes de que nuestra forma de hablar ayuda a la persona o dificulta su proceso. Claro, a lo mejor alguien escucha esto y dice, bueno, pero lógicamente nadie te va a decir suéltate. Pero claro, estamos hablando de que en ese momento el cerebro, digamos, o la mente, o como lo queramos llamar, está en modo de supervivencia y Exacto. no procesa la información, ¿no? O sea, no es, ¿cómo va a ser suéltate? No tendría lógica. ¿No? Entonces, y claro, o sea, para ese cerebro en ese momento, o sea, ¿por qué actúa así? ¿Por qué escucha una cosa que bajo ningún concepto sería lógico? Escúchame, no sería Dices, lógico con tus cookies. claro, es que quiero que lo expliques por eso. Si yo lo he entendido, Claro, pero no sería lógico con tus cookies que sabes cuál es la situación, si ya está hinchado o no el colchón, pero esa persona ha puesto en tus manos su vida. Entonces, si oye, suelte, se suelta, porque es una orden clara, segura y una orden contundente. Con lo cual, la voy a seguir, porque tú tienes seguridad y yo no, porque tú has venido a salvarme. claro, podría ser que hubieran puesto el colchón y tal, claro. Exacto. Yo no tengo ni idea de técnicamente cómo va la cosa. Tú me dices que me suelte, yo me suelto. Tiro para allá, ¿vale? Por eso es tan importante que le digamos lo que sí queremos que hagan en lugar de lo que queremos que eviten. ¿Vale? Y bueno, dicha esta pequeña aclaración que me parece interesante, también te diría que una cosa muy importante es que vayamos repitiendo la información, pero no como loros. Por ejemplo, le voy a poner, le voy a medir la tensión, ¿vale? Y cuando voy a poner el manguito, le digo, ahora le voy a poner el manguito, estire el brazo. Estoy repitiendo la información, pero lo que estoy haciendo es ayudar a la persona a procesarla de manera adecuada, ¿vale? Le estoy dando esa posibilidad de entender qué viene después y qué va a ocurrir. Y a todos nos tranquiliza saber lo que viene después. Insisto en lo del modo pausado, modo seguro, esos mensajes sencillos, claros y concretos, dichos, perdón, con seguridad, son mucho más eficaces que aquellos que se dicen con inseguridad. Si a mí me viene un bombero y me dice, pues yo creo que a lo mejor sería bueno para usted que saliera por ahí. Al otro lado, me voy para el otro lado, vamos, fijo. Sin embargo, si me dicen, por ahí, vamos, de cabeza, ¿no? Porque esa persona sabe lo que hace, ¿no? Y además lleva un uniforme que a mí me indica, sin razonar mucho, que esta persona sabe lo que está haciendo. Entonces,
Sobre todo lo que quiero que quede claro en esta generalidad es que necesitamos recordar que esta es una situación de crisis vital para la persona, aunque en realidad solo tenga un dedo roto. Para ellos, el mundo se ha venido abajo. Todo lo que conocen del mundo ha dejado de funcionar. No tienen las cookies activadas, con lo cual probablemente eh, ellos lo vean como más grave de lo que nosotras o nosotros somos capaces de verlo, ¿vale? Y ahora voy a entrar en la parte difícil y dura, que es la de, vale, ya sé unas poquitas para hacer, pero ahora te voy a dar unas pequeñas cositas que mejor no hacer, ¿vale? Vamos a evitar. Como quitamos el no de nuestro vocabulario, vamos a introducir el término de a evitar, ¿vale? Y una de las cosas que hacemos mucho, sin querer y automáticamente, es juzgar. Y juzgar a la persona porque a lo mejor ha sido la que ha provocado un accidente o la que se ha dejado la sartén al fuego y se ha ido a jugar a la piscina, pues tendemos a culpabilizar, juzgar a la persona y eso lo único que va a hacer es interferir en nuestra intervención y dificultarla, ¿no? Por eso vamos a centrarnos en hacer nuestro trabajo y ya hay otras personas que van a hacer el de juzgar, no nos toca. Y un 2.0 de juzgar sería educar. Y educar es porque lo que intentamos es explicarle a la persona cuál ha sido el error que ha cometido o qué cosas no debe hacer. Pero yo os pregunto, si acabáis de ver vuestra vida en peligro y todavía no tenéis muy claro que ya esté a salvo, ¿vais a escuchar y razonar con la próxima vez lo que tiene que hacer es apagar el fuego antes de irse a la piscina? ¿Vais a ser capaces de procesar eso? ¿Vale para algo educar? Está complicado, ¿no? No es muy productivo. La otra vez que grabamos, cuando tocamos este tema, me nombraste lo de la falacia de control. Sí, Si quieres tú me decías, explicarlo. claro, tú me preguntabas, ¿y esto por qué lo hacemos? Y yo te digo, pues porque esto nos genera lo que llamamos la falacia de control, que es la creencia de que con mi conducta controlo las consecuencias de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si yo educo a Manolo, Manolo no lo va a volver a hacer, pero tampoco lo van a volver a hacer los 300 usuarios o ciudadanos que vaya a ver después, ¿no? Es una sensación de control, pero que en realidad es echar al mar gotitas de agua, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque educar nos da la creencia de que estamos ayudando, pero en realidad estamos generando culpa y probablemente retraumatización, ¿vale? Así que, como no vale, lo vamos a guardar. Digamos que el siguiente paso a educar sería regañar. Pues el decir, pero ¿cómo se le ocurre, hombre, cruzar por la carretera teniendo un paso de peatones a 50 metros? De verdad es que ya le vale a usted. Pues estamos en la misma situación. Calma mi malestar porque me enfada que la gente cometa estos actos y a lo mejor resulta que estoy atendiendo a una persona que por su imprudencia se ha visto en una situación complicada, pero también estoy atendiendo al bebé que iba en el coche que por el frenazo que han pegado, pues el bebé ha tenido lesiones que se podían haber evitado. Entonces ese enfado me lleva a regañar a la persona, pero volvemos a lo mismo. En ese momento no la ayuda y a mí tampoco me va a solucionar el enfado, ¿vale? Aunque a veces instintivamente me sale la mala leche. Y el lado contrario es el de la condescendencia, el de, bueno, venga, pues ya sabe usted que no tiene que tomar azúcar, que luego se le suben las medidas y tenemos que venir y siempre estamos en la misma, ande de verdad que ya le vale a usted, ¿no? Que lo hacemos como a modo de regañina, pero escondida detrás de ahí, qué majos somos y que le venimos a ayudar. Cuidado con esto porque al final puede generar una respuesta contraria a la que esperamos. Y yo no sé si os ha ocurrido, pero aparte de que me pueda retraumatizar, me puede cabrear y decirte, pero tú qué te crees, que yo soy imbécil, me vienes ahora a mí a decir, y entonces me dificulta la intervención técnica, porque rompe la relación que tenemos, ¿vale? Claro, al final todo esto, perdona, es como poner una barrera entre nosotros y otra persona. Exacto. Entonces, teniendo en cuenta, o sea, ya desde un punto de vista egoísta, nosotros lo que queremos hacer es una intervención. Si nos ponemos esa barrera, pues nos estamos dificultando el trabajo a nosotros mismos. Claro, cuanto más colabore la persona,
mejor para nosotros, ¿no? Si le enfadamos, va a ser más difícil que colabore. Si se asusta, va a ser más difícil que colabore. Por lo tanto, en este corto espacio de tiempo que vamos a compartir, vamos a tratar de ser lo más cercanos y amables posible. Ya está. Porque a lo mejor no volvemos a ver a esta persona en nuestra vida. Mira, me acabo de acordar de una vivencia que tuve hace años cuando estaba haciendo unas prácticas de uno de los cursos. em, una señora que había tenido 5 infartos llamaba a emergencias pues una vez a la semana, porque decía que le estaba dando otro infarto. Y en este caso nos movilizan, yo estaba con la UBI y la médico de la UBI le echó una bronca tremenda a la señora porque lo que había ocurrido es que vivía en un cuarto sin ascensor y cuando llegó a casa, claro, palpitaba su corazón a toda velocidad, pero por haber subido escaleras. Eso le provocó un ataque de ansiedad y ya sabemos que la gente que vive un ataque de ansiedad piensa que le va a dar un ataque al corazón. ¿Y qué va a pensar una persona que ha vivido 5 antes? Pues que se está muriendo. Bueno, pues le echó la bronca tremenda y les dijo a los compañeros: recogemos y que venga una básica, porque esta señora no está teniendo un infarto. Y yo me puse a explicarle a la señora lo que era, lo que le podía haber pasado y me dijo: vámonos ya. Ella ya lo sabe perfectamente. Pues a veces es verdad que nos cabrea, porque ella, la doctora decía, es que probablemente hemos dejado de ir a un aviso importante por venir a uno que no lo es. Volvemos al efecto cookies. No lo es para ti porque sabes cómo funciona un infarto. Pero esta señora ha vivido 5 antes, está, perdonadme por el término, acojonada. Por lo tanto, tiene esta respuesta, es normal. Y es difícil a veces entenderlo, ¿no? Porque estamos cansados de los habituales. Pero a veces los habituales tienen razones detrás para tener esas conductas. A veces es una enfermedad mental, pero muchas veces es el puro miedo también por lo que han experimentado, ¿vale? Contribuyamos a reducirlo en lugar de incrementarlo. ¿Ok? Ahora que has comentado esto, se me ocurre que daría para un episodio completo hablar de cuando vas, o sea, parece que estoy cambiando de tema, pero está relacionado. Cuando vas con un equipo, como no era tu caso, tú eras la psicóloga, entiendo, y vas Ujú. o médico, enfermero, Y dos. y, y alguien del equipo, generalmente quien se supone que tiene un, entre comillas, estatus mayor, ¿no? O a nivel Ujú. de rango, el mayor rango, hace algo contrario a lo que tú piensas que es conveniente para poder manejar esa situación. Porque claro, Ujú. tú ahí imagino que te tuviste que callar un poco porque, vamos, Claro. si hubieras hecho lo que tú hubieras sentido, No, porque tampoco hubiera sido funcional, claro, ¿sabes? Es decir, es muy no lista, me es muy... ayudaba. Claro. ¿De qué me ayuda o cómo ayuda a esta señora que yo me ponga a discutir con la médico en ese momento? No ayuda en nada. Lo que hice fue hablarlo con ella cuando ya estábamos en la base. En principio yo también estaba enfadada, ¿eh? Tuve el viaje de vuelta me ayudó a bajar mi enfado para poder hablarlo de la manera más funcional posible. Pero claro, delante de los ciudadanos, de los pacientes, de los usuarios, no es funcional No, no lo ponerse a es. criticar. Pero todos aprendemos de los errores que cometemos, está bien hablarlo después. Mm. Ujú. Bueno, si te parece, nos centramos ya en situaciones concretas, ¿te apetece? Vale, aquí No estamos sé para cuánto aprender. tiempo tenemos, no sé en qué punto estamos. Mira, una de las que más os ocurre y más os interfiere en general es cuando una persona está sufriendo un ataque de pánico, ¿no? Y bueno, muchas veces no sabemos qué hacer porque además un ataque de pánico dificulta cualquier intervención eh, en la que haya contacto físico. Si estamos hablando de intervención sanitaria o tanto intervención policial como, pues, por ejemplo, los bomberos para hacer una evacuación, ¿no? Así que vamos a ver qué podemos hacer ante un ataque de pánico. Lo primero, esta persona necesita verme, pero necesita verme como alguien no peligroso. Así que voy a entrar de frente a su mirada y, a ser posible, un poquito más baja físicamente que la persona. Porque si yo estoy más bajita y le entro desde lejos de frente, me puede ver, esa persona va a pensar menos que soy peligrosa que si yo le entro por detrás y le toco el hombro, ¿vale?
Entonces, vamos a acercarnos poco a poco, un poquito más bajos en caso de ser posible, nos agachamos y lo que hacemos es hablar con seguridad y con firmeza, pero no con mala leche. A veces la gente confunde la firmeza con la voz de enfado, ¿no? Simplemente estoy segura de lo que hago, yo sé dónde estoy, yo sé lo que te hace falta y te lo voy a transmitir. Y lo que vamos a hacer, hay como dos diferencias. Por un lado, tenemos ya conexión con esta persona, ha entrado en ataque de pánico después de que nosotros ya hayamos hablado, ya tengamos una relación, o me la encuentro así, ¿vale? Pues en la primera, en el caso de que sí haya una conexión, que ya no me haya percibido como peligrosa desde el principio, lo que voy a hacer es mostrar cuál es la conducta adecuada. ¿Y cuál es? Respirar, respirar profundamente. Y se lo voy a decir, respira conmigo. Tomo el aire, además yo como mi aire suena mucho, lo voy soltando, ¿no? Y lo hago levantando los hombros, haciendo una conducta no verbal muy clara de estoy tomando aire, estoy soltando aire. Y la voy animando. Muy bien, vamos a tomar aire. Lo soltamos. Muy bien. Aunque las primeras veces lo que están haciendo es porque son incapaces, ¿vale? Pero aún así les reforzamos, venga, otra vez. Cuando ya llevamos 5 o 6, la persona empieza a ser capaz de regular la respiración y entonces vamos a bajar esa activación, ¿vale? Y normalmente esto funciona. Con 5 o 6 respiraciones la persona ha bajado y entonces ya podemos explicarle lo que ha ocurrido, pero no antes. Mientras está en ataque de pánico no va a escuchar nada de lo que le digamos. Sobre todo va a funcionar lo no verbal. Pero ¿y si todavía no tengo esa conexión? Me encuentro con que me acerco a la persona y ya está en ataque de pánico. Bueno, pues ella necesita saber que yo soy quien la va a ayudar, que la va a sacar de ahí. Igual me he acercado de frente, un poquito por debajo, y lo que hago es levantar mi mano y ponerla delante de su boca. La palma hacia ella, no muy cerca para que no lo sientan como una agresión, y le digo, sopla aquí. Y me diréis, qué chorrada, ¿y eso para qué? Bueno, pues vale simplemente para que enfoque su atención en una actividad práctica y salga de ese estado de pánico, ¿vale? Le pedimos que sople, con 2 o 3 veces que sople, con seguridad, con firmeza, eso va a hacer que su cerebro esté enfocado en algo útil, entre comillas, para hacer y entonces salga de ese estado de pánico. Muy probablemente cuando salga empiece a llorar desconsoladamente. Es normal. Pero ya ha salido de esa crisis de pánico, ¿vale? Em, Cuando ya empieza a conectar, entonces es cuando ya le pedimos que respire. Hacemos lo que hacíamos con las personas que ya habíamos conectado. Respiramos 5 o 6 veces y reforzamos lo bien que lo está haciendo, ¿vale? Vale, Mónica, todo esto que me dices es lo que tenemos que hacer en un ataque de pánico. Pero Exacto, también íbamos a hablar de qué pasa cuando el paciente, bueno, la persona está en estado de shock, ¿verdad? exacto. Si era mi segundo punto, ¿no? El estado de shock, que es lo que decíamos antes, es algo que no molesta, es algo que no interfiere, hasta que yo tengo que acercarme, por ejemplo, a curar a esa persona, ¿no? Si está en estado de shock y yo me acerco sin permiso, esa persona puede pasar de estado de shock a agresión, agresividad, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo que cuando nos enfrentábamos a alguien que está sufriendo un ataque de pánico, y es que nos vamos a acercar de frente a su mirada, es decir, siguiendo dónde están sus ojos. Le vamos a pedir permiso para tocar, pero lo que vamos a hacer es tocar suavemente en una zona distal. Depende de cómo esté colocada la persona, puede ser la mano, la rodilla o incluso el pie, porque son las zonas que vivimos como menos invasivas. Algunas personas tocan el hombro, algunas personas tocan el brazo, el antebrazo, y eso es demasiado cercano para alguien que está en shock. Puede vivirlo como una invasión, ¿vale? Entonces vamos a entrar tocando de forma muy suave por zonas distales. La mano, y si es la mano, vamos a tocar por la zona del el envés de la mano, en vez de por la palma, porque la palma es más fácil agarrar y puede generar una reacción de agresión. Y una vez que estamos ahí cerca, lo que vamos a hacer es aumentar la presión, pero sin presionar, sin apretar, es simplemente como estoy aquí, ¿vale? O para mostrar presencia, ¿no? Exacto, para que note la diferencia entre que le toco y no le toco, básicamente, para que generemos una cosa que es muy interesante que se llama respuesta de orientación.
La respuesta de orientación es esa respuesta automática que damos cuando se produce un estímulo que no esperamos. Entonces, si yo te toco y te presiono ligeramente, va a generar una respuesta por tu y vas a mirar hacia donde te estoy tocando porque es algo que no te esperabas. Pero si yo te estoy golpeando, entonces puedes tener una reacción agresiva. Si solo te toco, es miro y no eres peligroso, por lo tanto continuamos. ¿Vale? Nos vamos a presentar, como decíamos antes, y cuando queramos movilizar físicamente, lo vamos a hacer acompañando. No vamos a tirar de la persona, sino que lo que vamos a hacer es invitarla a moverse y vamos a, digamos, hacer una presión un poquito mayor para que esa persona sepa hacia dónde queremos que se mueva, en el caso de que sea posible, ¿no? Y también verbalizando lo que estamos haciendo. Mira, ahora nos vamos a sentar en la camilla, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, ven por aquí y en ese momento tocamos su espalda y digamos, la empujamos un pelín para que esa persona se mueva, pero sin presionar, sin tirar, sino acompañando su movimiento, que será más lento de lo que necesitamos, pero es el que puede tener, ¿vale? Importante, que a veces ocurre, estar atento a los cambios bruscos. Imaginaros una cosa tan tonta como que un compañero, o sea, yo estoy dirigiendo a esta persona a la camilla y un compañero da un golpe con la puerta al abrirla y suena un sonido fuerte. Eso puede ser un cambio del shock a la conducta agresiva o de huida. Así que necesitamos estar atentos a estos cambios, ¿vale? Siempre mostrando una sonrisa. Pero aquí voy a introducir un nuevo concepto que es la sonrisa Duchenne, que Duchenne era un psicólogo francés que estudiaba la evolución en los bebés y lo que definió es que la sonrisa genuina aparece a los 6 meses y es esa sonrisa real que los niños hacen cuando ven a sus padres, ¿vale? Y luego está, por contra de la sonrisa genuina o Duchenne, la sonrisa que le llamaban Panam, que ahora nosotros la vamos a llamar sonrisa pantoja, que es la de dientes, dientes, que es lo que les jode, ¿no? Esa sonrisa falsa. Bueno, pues lo que vamos a mostrar siempre es una sonrisa natural, real, ¿ok? No hace falta exagerarla. Vamos a estar con una disponibilidad amable hacia la persona, hablando despacio pero firme y en primera persona del plural. Hacemos un equipo. Esto es muy importante. Hacemos equipo. Vamos los dos a la camilla, vamos a ir a la camilla, ahora vamos a respirar, ahora vamos a, ¿vale? Para que la persona se sienta parte de algo, con lo cual permite a su cerebro entrar en esta disposición de actuación. ¿Vale? Y bueno, lo que os decía antes de dirigir un poco físicamente. Aquí hay un elemento que a veces nos despista y es que por más que les toquemos, por más que, digamos, intentemos sacarlos de ahí, nos cuesta, ¿no? Y lo necesitamos para poder atenderles. Entonces, una cosa que es muy útil y muy tonta para sacar a una persona de un estado de shock que ya puede ser hasta disociativo, les podemos pedir que levanten las manos, que las pongan, digamos, con las palmas mirando hacia nosotros y giren las muñecas. Cuanto más rápido, mejor, ¿vale? Las personas en shock suelen ser bastante maleables, ¿no? Se dejan llevar bastante. Entonces, si es capaz de levantar las manos y empezar a girarlas con velocidad, eso provoca una ruptura mental porque estamos entrando en los sentidos. Estamos entrando en lo que me entra por los 5 sentidos. Veo, oigo, siento, sí, huelo, saboreo. Lo que está ocurriendo es que estoy centrando al cerebro en la actividad y eso hace que pueda observar sin peligro a pasarlo mal. Por lo tanto, ya no necesito protegerme porque estoy en algo concreto, algo factible para mí. Y eso nos va a ayudar a sacar a la persona de ese estado de shock. ¿Ok? ¿Cuándo lo necesitamos? Acordaros que antes decíamos que si no era necesario no lo hacíamos. Claro, es lo que te iba a preguntar, que antes hemos dicho que a veces nuestra función era proteger y tal y no convenía sacarlo. Entonces, ¿cuándo sabemos cuándo hay que sacarlo y cuándo no? Básicamente cuando lo necesito para mi intervención. Si yo necesito saber, por ejemplo, si le duele algo, si yo necesito saber cuánto tiempo llevamos así, si yo necesito saber si eh, se ha dado un golpe en la cabeza o no, necesitaré hacerle preguntas. Para eso necesita salir de su estado de shock. ¿Comprendes? Esa es la clave. Cuando lo necesite para mi intervención técnica.
¿vale? Genial. Solo, como esto es solo audio, voy a intentar explicar el gesto que has dicho. Es como si pusieras las dos manos delante de la cara y Ujú. fueras cambiando el ver el dorso o la palma, ¿no? Exacto, sí. Es tipo saludo de princesa, pero... Sí, también para los que conozcan el lenguaje de signos, es el signo que se utiliza para aplaudir. Ah, vale, Es el mismo, solo que lo hacemos bastante más rápido, ¿vale? Pero vale, es el signo genial. de aplaudir del lenguaje de signos. Eso lo puedes buscar en Google y te va, te va a venir muy bien. Vale, y ahora me gustaría irnos al otro extremo, que es el estado de agitación, ¿vale? Esa respuesta activa que decíamos antes. Mm, a veces las personas están casi en ataque de pánico, pero no están atados, deambulan, se menean por ahí, a veces incluso incordian, entre comillas, bueno, y sin comillas, en nuestro trabajo, ¿no? Se pueden convertir en personas que dificulten nuestro trabajo, incluso con otras personas, ¿no? Vamos a hacer algo muy sencillo y es mirar a las personas que nos están diciendo cosas, que nos están poniendo en duda, las vamos a mirar a los ojos con seguridad, pero no desafiantes. Esto es muy importante, porque si les desafío, probablemente puedan pasar a la agresión en lugar de a la agitación pues eso, de poner en duda todo, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que nos dicen y no cómo nos lo dicen. Esto es importante, porque debajo de un mensaje alterado puede haber una razón clara para pedir ayuda, ¿vale? Vamos a devolver lo que le hemos entendido para descubrir si hemos acertado, si hemos encontrado lo que necesitan de verdad. Y le mostramos que les estamos entendiendo, validándoles. Ah, bueno, gracias por decir esto. Ah, entiendo que esto es muy preocupante. Y lo que funciona muy bien es recordar, estoy aquí para ayudarle. Voy a intentar entender lo que usted necesita. Si no he entendido mal, lo que usted me dice es, ¿vale? Pero aún así, a veces nos encontramos con personas que alteran un poco el entorno por más que les digamos, ¿no? Entonces, es súper mega útil utilizarlos como agentes de ayuda. Ese que dice, pero vosotros qué hacéis, pero ¿por qué le pones eso? Pero es que eso no es lo que necesita, pero sabes que tiene no sé qué enfermedad. Pues lo que vamos a hacer es darles una misión. Los utilizamos como agentes de ayuda. Por ejemplo, eh, voy a necesitar que me ayude usted a mantener este lugar despejado. ¿Podría apartar a la gente como 3 metros de distancia? Esa persona tiene una misión, su mente se ocupa en algo concreto, útil y válido y va a ir de cabeza. Si lo hacemos bien, claro. O, por ejemplo, ¿me podría usted sostener el suero y estar atento a que sigue goteando? Avíseme, por favor, si para de gotear. Ahí sí que hay una misión importante. El suero es fundamental para que la otra persona, mi ser querido, avance. Por lo tanto, voy a estar muy atenta, muy atento a que las gotas sigan cayendo. O, por ejemplo, me podría traer un vaso de agua. Esta me gusta mucho porque muchos me decís, ya, pero es que eso tarda 10 milisegundos. Pues cuando vuelva le pido que, ay, podría ser caliente, podría ser fría, ¿vale? Si estamos en un domicilio, pues pedirle que nos busque las recetas, pedirle que nos busque todas las historias médicas que tenga, una tarea a esa persona que solo está nerviosa y quiere ayudar, ¿vale? Para que tenga esa sensación de que está ayudando, ¿ok? Esto es fundamental porque eso va a hacer que nuestro trabajo técnico sea mucho más fácil, porque esta persona está enfocada en una tarea que para ella es útil y quizá para nosotros también en algún momento, ¿vale? Cuando las personas, esto se llama intervención paradójica, ¿vale? Cuando una persona está muy nerviosa y está, pues con sus nervios, nos está dando mucha información, nos está, digamos, alterando, vamos a hacer una intervención paradójica y le vamos a agradecer la ayuda, le vamos a agradecer su calma, el hecho de que pueda darnos tanta información y entonces, por ejemplo, le podemos pedir que la ponga por escrito para que cuando lleguemos al hospital los médicos de urgencias lo tengan muy claro. Vuelvo a darle una misión, pero le estoy agradeciendo lo contrario a lo que está haciendo. Le agradezco su calma y su colaboración. De manera que esa persona se enfoca, si yo le estoy diciendo que me ayuda, se enfoca en hacerlo, porque yo le he dado la validez a eso que ella hacía. Y esto funciona muy bien. No sé si has visto la peli Aterriza como puedas. Pues hay una escena en la que a una persona le está dando un ataque de pánico en pleno vuelo y entonces te ves a los pasajeros poniéndose en fila para intentar calmarla, ¿no? Y una de
de las respuestas es agarrarla por los brazos, calma, calma, calma. O sea, ponerte más nerviosa que ella. Y claro, eso genera el efecto paradójico de, oh, me quedo parada, ¿no? Entonces, cuando alguien se está empezando a poner nervioso, que todavía no ha perdido el control, apelar a su calma hace que su cerebro se enfoque en la calma, ¿vale? Incluso pedirle que ayude a calmar a otros que están nerviosos, pues entonces ya me tengo que enfocar en eso y no me puedo dejar llevar por esta angustia que estoy teniendo, ¿no? Y ya por último, para los que se ponen muy agresivos. Bueno, cuando se ponen muy policía, que son los que mandan, ¿no? Pero los que se ponen agresivos. Hay una cosa que nos cuesta bastante y que cuando la cuento genera controversia y es, os pido que os mostréis ligeramente sumisos con esa persona, para que no nos vean como una amenaza, sino como algo, digamos, a controlar, ¿vale? Si yo respondo con el mismo nivel de hostilidad, lo que va a hacer es que esto va a seguir creciendo y se provoca aquí, pues, lo que queremos evitar. Vamos a intentar evitar confrontarnos directamente, sino que vamos a atender a lo que nos dice, como os decía antes, en lugar de atender a la forma en la que nos lo está diciendo, ¿no? O sea, el qué y no el cómo. Y le vamos a devolver lo que hayamos entendido, o sea, que lo que usted me está pidiendo es tal cosa. Si lo puedo hacer, maravilloso; si no lo puedo hacer, a veces lo que hago es derivarle al profesional que sí lo puede hacer. Recordar que estamos aquí para ayudar, pero no con chulería, con ese toquecito de sumisión, ¿vale? Y cuando están protestando, a veces tienen razón, aunque lo hagan de mal. Vamos a utilizar una frase que no reconoce el error, pero reconoce el malestar, que es: siento mucho que haya pasado usted por esto. No estoy diciendo siento haberle provocado esto, estoy diciendo siento que usted se esté pasando por este sentimiento, ¿vale? No nos responsabilizamos, porque a lo mejor no tenemos nada que ver. Es simplemente una forma de conectar con su emoción. ¿Cuánto siento por lo que está usted pasando? ¿Qué pena me da que esté usted en esta situación? ¿Vale? Hay una frase latina que es muy curiosa, que es: qué pena contigo. Aquí en España sonaría un poco mal, ¿no? Pero es una forma de empatizar con el estado emocional de esa persona. Y luego algo que a veces se nos olvida, y lo pongo aquí, pero vale para todo, que es pedir permiso para intervenir. ¿Cómo nos sentaría que de repente, imaginaros, os voy a poner una situación de lo más tonta? Estamos en el metro y pasa el revisor, que pasa una vez cada 1000 años, y en vez de pedirnos el billete nos quita el móvil para ver si llevamos el billete en el móvil. ¿Qué tal nos sienta eso? Cuando nos enfadamos nos dice: si solo estoy mirando si tiene billete. ¿A qué sienta mal? Pues básicamente es lo que hacemos a veces. Entramos, como os decía, como elefante en cacharrería y nos olvidamos de que la persona pues tiene sus necesidades y tiene su dignidad, entre comillas, en la que necesita darte permiso para que tú puedas pasar a su intimidad, que muchas veces estamos tratando con cosas que nadie más en la vida ha tratado con ellos, ¿no? Y bueno, pues Totalmente. esto sería un poquito lo que os quería contar hoy, Y nos hemos extendido un poco a variar. a, así que no te voy a hacer más preguntas porque yo, si fuera por mí, estoy aquí, pero creo que para un episodio está bien. Lo único, dos cositas para acabar, que son las que pregunto en todos los episodios. Por un lado sería si nos recomiendas algún libro, curso o recurso para ampliar un poquito de información sobre estos temas. Hay un libro bueno, que está precisamente dirigido a profesionales de la emergencia, de intervención en emergencias, que es Psicología aplicada para profesionales de la intervención en emergencias, y es de Fernández Millán. Y habla un poco de qué podéis hacer los no psicólogos en situaciones de emergencia desde el punto de vista eh, emocional, ¿no? Y luego me gustaría también hablaros no de uno, sino de dos cursitos. Bien no tratan todo lo que hemos hablado, pero sí os dan algunas pautas, que son cursos de primeros auxilios psicológicos, y que creo que vas a colocar los enlaces Sí, en el podcast. Uno es el de la Josh Hopkins, que es primeros auxilios psicológicos, ¿vale? Y el problema de este curso, que es un curso muy interesante, es que está en inglés y a lo mejor no es accesible a todo el mundo, ¿no? Pero luego tenemos uno que sería su equivalente en castellano, que es el de la Universidad de Barcelona. Los dos están en Coursera
y son gratuitos, con lo cual, maravilloso, ¿no? Son recursos que podéis utilizar para aprender un poquito más sobre lo que las personas en situación de emergencia necesitan emocionalmente. Pues sí, genial. Como dices, lo pondré en la descripción para tenerlo a mano. Y ya por último, la pregunta egoísta, como digo yo, que es que de tu red de contactos, ¿a quién me recomiendas invitar al podcast para grabar un episodio? Te comentaba también el otro día que hay una persona que para mí es fundamental, pero que ya te han dicho en otros capítulos, que es Enrique Parada. Enrique es, ya tienes ahí el libro, claro. Enrique es la sabiduría con patas en cuanto a la psicología de emergencias, aparte de que es una persona maravillosa, pues puede aportarte muchísimo sobre el cuidado del interviniente, el autocuidado del interviniente. Y bueno, como ya le tenías, he pensado voy a dar a otra persona que también me parece súper importante y que además junta los dos mundos, que es David Coca. David es enfermero y psicólogo y lleva mucho tiempo trabajando justo sobre cómo os afecta a vosotros el trabajo, el día a día y necesidades que tenéis para poder gestionarlo emocionalmente, ¿no? Es un hombre muy reivindicativo con las necesidades del interviniente y sobre todo también el poner en relación esas necesidades no cubiertas con el éxito de la intervención o cómo estamos haciendo esa intervención, ¿no? Y esto es súper importante, así que David puede ser un gran activo, que dirían los Sí, sería, de la economía. sería súper interesante poderlo traer. Estoy segura de que sí, que vas a poder. Bueno, pues nada, Mónica, agradecerte no que hayas estado a mi disposición una vez, sino dos, porque ya lo grabamos anteriormente y no pudimos emitirlo por problemas técnicos con el sonido. Nada, muchas gracias y en un futuro intentaré volverte a engañar. Bueno, ya sabes que yo soy facilona en estas cosas, así que Ya. un abrazo grande. Venga, muchas gracias, hasta luego. Has escuchado Empatiza 112. Si te gusta este contenido, síguenos o suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o YouTube y no te pierdas ninguna novedad a través de nuestro perfil de Instagram empatiza112.podcast. Te espero en el siguiente episodio.